Queridos hermanos, queridas hermanas, nosotros estamos acá hoy para hacer una defensa de las monjas clarisas de Belorado. Entonces hay mucha cosa que está se pasando en internet, hablan mucho contra estas hermanas. Hay muchos que dicen son heréticas, son cismáticas, están fuera de la iglesia, pero debemos considerar que hay razones para se poner con esta posición. Por eso que estamos hoy acá también para hacer esta explicación, porque nosotros también somos religiosos, estuvimos en la misma situación de estas hermanas cuando estuvimos en Paraguay. Y había necesidad de tener una decisión, una posición, porque verdaderamente nosotros somos venidos de esta misma generación que se creó después del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Entonces, normalmente estamos de acuerdo con todo eso. Pero desde que vemos que la cosa no tiene una substancia, entonces se queda muy difícil para ser católico. Sobre todo cuando uno es un religioso que tiene que vivir su vocación, tiene que vivir los sacramentos, tiene que vivir también una obediencia más estricta con las autoridades. Entonces, esta es una explicación sencilla que hacemos, porque tenemos también un canal en portugués y otro en francés, pero este pequeño que tenemos acá en español sirve también para tenermos una comunicación con personas de lengua española, y estamos siempre poniendo también ahí videos y explicaciones espirituales, pero también es de nuestro interés mostrar para los cristianos, los católicos que están confusos, lo que está se pasando verdaderamente. Entonces, primeramente hay que considerar que estas hermanas no son cismáticas porque no están quitando la iglesia. Al contrario, están haciendo una opción por la verdadera iglesia católica de siempre, de todos los papas y de toda la doctrina de todos los tiempos. Según estas hermanas están juntas y no están influenciadas y no están con la mente equivocada, pero están muy bien embasadas en la doctrina católica y por eso están ahí presentando este manifiesto que vamos a leer un poco y vamos a comentar. Y tercero, que es muy importante hacer esta consideración también, es que un católico verdadero no debe resistir a un papa ni desobedecer a un papa, jamás. Eso sería pecado y eso sería contra Dios. Pero desde que consideramos que las autoridades no son legítimas, entonces tenemos obligación de salir debajo de estas autoridades para nos ponermos en comunión con las autoridades legítimas. Y las autoridades legítimas son todos los obispos y sacerdotes que tienen vinculación con la doctrina católica de todos los tiempos y también con la intención de tener un verdadero papa y someterse a él. Entonces, eso es importante explicar porque no es ahora tiempo de hacer una iglesia nueva ni de crear sectas. Pero si hay confusión, esta confusión no es hecha por estas hermanas que están ahí intentando sobrevivir en su vocación. La confusión es creada por las mismas falsas autoridades que han empezado este falso concilio en la década de 60 y que después han hecho todas esas modificaciones
que nos han conducido a esta situación gravísima que estamos viviendo hoy. Entonces ahora, una vez aclaradas estas pequeñas cosas, paso a leer el Manifiesto Católico de las Hermanas Pobres de Santa Clara, de los monasterios españoles de Belorado y Orduña, por la Madre Abadesa Sor Isabel de la Trindad. Entonces, primeramente, este manifiesto católico hecho por las hermanas está hablando del latrocinio Vaticano II. ¿Por qué llaman latrocinio y no concilio? Porque la tradición de la Iglesia ha explicado que un concilio es aquel que es aprobado y que es verdadero concilio de la Iglesia. Los que no son llamados desde la antigüedad de latrocinio, porque son ladrones que están ahí para robar las almas. Y esto está muy de acuerdo con el Evangelio cuando Jesús dice que uno que pasa por la puerta es el pastor de las ovejas. Lo que viene de otra parte, no pasa por la puerta, es ladrón y está ahí para matar y para robar. Entonces, esta es la situación, porque infelizmente, de una forma muy discreta, muy disfrazada, empezaron a hacer una nueva iglesia que no es más la Iglesia Católica. Y todo eso bajo una falsa intención de cambiar para adaptarse a los nuevos tiempos. Y esta es una falsa intención. ¿Por qué? Porque en verdad, si es una intención de cambiar justo para adaptar una cosa u otra, eso no es problema. La iglesia siempre tuvo eso. Pero cuando empiezan a cambiar lo que es la estructura básica de la fe, de la moral, de la disciplina, de la liturgia, entonces ya no es un cambio de adaptación, es un cambio de creación, una nueva creación. Y es por eso que el misal de Pablo VI es llamado desde el principio por los protestantes mismos que colaboraron para hacer esta nueva misa, de una nueva creación. Entonces, han habido la apostasía del Vaticano II, después supresión del sacerdocio, vamos a comentar también sobre eso, y también la supresión del sacrificio de la misa, porque la Santa Misa es un sacrificio y nosotros sabemos que la forma como cambiaron la misa, entonces se puso ahí un banquete protestante que no es más el sacrificio de la Santa Misa como la Iglesia Católica ha concebido desde siempre. Entonces, acá las hermanas se basean toda su argumentación en estos documentos de la Iglesia. Entonces, si usted quiere, dejamos también en la descripción una manera de bajar el PDF de este manifiesto católico. De hecho, las hermanas que están ahí en Belorado, clarisas, están apoyadas en este manifiesto para que las personas puedan ver que hay una explicación y hay un embasamiento muy fuerte para mostrar que la Iglesia Católica no es la misma iglesia que vemos hoy. Y lastimosamente, las hermanas carmelitas que estaban siendo conducidas por la Madre Maravillas de Jesús en España, en la década de 70, tuvieron una propuesta semejante. Pero en la época no tuvieron una buena orientación y luego fueron puestas sobre la jurisdicción de padres que estaban ligados a Opus Dei. Y Opus Dei es muy peligrosa porque
se muestra más conservadora, que guarda los principios, que guarda la moral, pero están a servicio de esta nueva iglesia y se basean también en el Vaticano II. Entonces son contradictorios, porque están de un lado se presentando de una forma más cerca del catolicismo, pero hacen eso con una intención mala de guardar todos estos falsos principios, estas herejías de Vaticano II y, por supuesto, celebran también la misa de Pablo VI. Entonces, es muy lamentable que las hermanas que estaban con la Madre Maravillas de Jesús no tuvieron una orientación así y en la época pensaban que estaban dentro de la iglesia, se conduciendo por estos falsos papas. Y se dejaron levar por Pablo VI, también Juan Pablo II, e hicieron un acuerdo de manera que tuvieron la permisión de tener una regla más estricta, pero debían aceptar Vaticano II y la Misa Nueva. Gracias a Dios, acá es diferente. Entonces, tenemos esperanza que estas hermanas van a dar una ayuda preciosa para muchas otras religiosas de clausura que son extremamente importantes para la iglesia. Hoy incluso es un brasileño, un cardenal que se llama João Brás de Assis, que cuida de los religiosos a Roma. Y este hombre es muy malo, muy malo. Yo estuve con él muchas veces y sé cómo él es muy astuto para engañar, porque empieza con mucho acogimiento, con mucha atención y habla cosas muy lindas que hablan de Dios, de la espiritualidad, de todo eso, pero después le sacan todo que es verdadero, todo que es santo, todo que es puro y que debemos guardar de nuestra fe y también de nuestras comunidades religiosas. Acá hago esta citación del manifiesto católico de estas hermanas clarisas, que empiezan su explicación diciendo así: en el nombre de la Trinidad Beatísima, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y del doloroso e Inmaculado Corazón de María Santísima, Templo Sacrario de la Santísima Trinidad. Yo, Madre Isabel de la Trinidad, abadesa de los monasterios españoles de Santa Clara de Belorado, Arquidiócesis de Burgos, y Santa Clara de Orduña, Diócesis de Victoria, de la Orden de Santa Clara, en mi nombre propio y en representación de las hermanas de los monasterios, incluidas las hermanas en tiempo de formación, después de haberlo considerado durante varios años, larga y tendidamente ante Dios, y habiendo profundizado en el estudio del magisterio infalible de la Iglesia Católica, expuesto por los romanos pontífices vigarios de Cristo en la tierra, y comparando el mismo con lo que ha sucedido desde la convocación del mal llamado Concilio Vaticano II hasta hoy, llegamos a la conclusión empírica de que, después de la muerte de Su Santidad Pío XII, de feliz memoria, último romano pontífice legítimo, hasta ahora la sede de San Pedro está vacante y usurpada, por las siguientes razones que a continuación paso a enumerar en este manifiesto. Entonces, esta conclusión que la sede de San Pedro está vacante no es locura, como dicen ahí muchos curas, no es tampoco una actitud de orgullo o de presunción. Pero esta es una conclusión que la doctrina católica ella misma nos presenta. ¿Por qué? Porque, al contrario de lo que muchos explican por ahí, no es el hecho de un hombre estar vestido de blanco
o está viviendo en el Vaticano que lo hace Papa. La Iglesia explica muy bien en el Concilio Vaticano I que el Papa es infalible. Y esta infalibilidad viene de la asistencia divina para que este hombre, en nombre de Cristo, cuando habla como Papa, habla siempre la verdad. Y siempre que enseña la moral y la fe, enseña siempre la verdad. Entonces, esta es la seguridad de la Iglesia Católica y es exactamente por eso que tenemos que obedecer siempre al Papa, porque él tiene la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión que estos señores no son verdaderos papas? Simplemente en la medida en que comparamos lo que ellos están enseñando y lo que fue enseñado por todos los papas en todos los tiempos. Entonces, primera conclusión, que hay una contradicción. Segunda conclusión, que esta contradicción no viene de Francisco, pero viene antes, desde Juan 23. Y tercera conclusión es que esta contradicción es a tal punto que la Iglesia condena como herético las personas que enseñan lo que están enseñando. Entonces viene una pregunta. ¿Cómo vamos a hacer ahora que estamos llegando a estas conclusiones? Porque no tenemos para dónde irnos, ¿verdad? Entonces le explicamos que en principio debemos seguir la doctrina de la Iglesia de todos los tiempos. Segundo, debemos rechazar todos los errores que vienen desde Vaticano II. Y tercero, debemos buscar, en la medida del posible, sacerdotes que son bien ordenados y que tengan un vínculo con la verdadera fe, que celebren la verdadera misa y que estén interesados también de mantener la comunión católica hasta la elección de un verdadero papa. Incluso es importante también destacar que hay muchos que están allí diciendo que las hermanas están se vinculando con la secta de Palmar de Troya. Pero esto es completamente falso, porque la secta de Palmar de Troya tiene una característica fundamental. Es toda basada en visiones y revelaciones. Y acá no se está baseando en visiones ni revelaciones. Porque visiones y revelaciones podemos tener y la Iglesia puede aprobar, pero no pueden estar jamás en contradicción con la doctrina de la Iglesia. Y Palmar tiene visiones y revelaciones en contradicción con aquello que la Iglesia ha siempre enseñado. Por lo tanto, son falsas, extravagantes. No podemos apoyar jamás. Y incluso porque el Cristo mismo, el Señor, no puede hacer un papa directamente del cielo. Un papa debe ser hecho por elección en la tierra. ¿Por qué? Porque si no, no es sucesor del apóstol San Pedro. Entonces, estos temas son fundamentales para nuestra comprensión. Hay que decir que Palmar es una iniciativa demoníaca creada por el demonio para confundir la gente, porque la gente estaba empezando en aquellos tiempos, los años 70, a buscar una respuesta después de Vaticano II, de la Misa 9, etc. Entonces el demonio, juntamente con hombres que son malos, ha hecho Palmar de Troya para dividir y confundir la gente y así poder hacer con que las personas van hasta la nueva iglesia. Entonces el demonio
gana mucho también cuando él trabaja con falso tradicionalismo o con sectas que parecen que van a guardar la verdadera Iglesia Católica, pero que no lo guardan. Entonces, la sola garantía que tenemos hasta que tengamos un verdadero Papa de sermos católicos es que estemos muy vigilantes de no cambiar nada de lo que la Iglesia ha siempre enseñado y no buscar revelaciones y visiones después de 1960. Entonces, las hermanas acá en el manifiesto están explicando también todas las herejías del obispo Roncalli, que se presentó como Juan 23. Este hombre fue electo de una manera fraudulenta y entró ahí como enemigo y no como verdadero papa. Y el propio seráfico San Francisco tenía una profecía diciendo que teníamos un papa falsamente electo que empezaría una revolución en la iglesia. Si usted quiere, puede buscar en internet, hay todas las informaciones sobre eso. Entonces, ahí empieza el falso Papa Juan XXIII, que también es apoyado por las falsas revelaciones de Garabandal. Entonces, hay que tomar mucho cuidado también con el espíritu de Garabandal, que no es muy diferente del espíritu de Palmar. Son cosas extravagantes que se presentan como cosas muy católicas, pero que van a legitimar los falsos papas Juan XXIII y también Pablo VI. Entonces, el enemigo sabe trabajar de una forma muy inteligente para confundir las personas en estos términos. Después se siguió el obispo Montini, que se presentó como Pablo VI, que es también hereje, como se explica bien acá en este manifiesto. Este hombre puso Vaticano II para se validar en todo el mundo y persiguió todos los obispos y sacerdotes que se recusaban a seguir las herejías del concilio y a celebrar la misa nueva. Después tuvimos Luciani, que era también falso papa, a pesar de que tuvo aparentemente buenas intenciones de saber quién estaba ahí, los masones en Vaticano y todo eso. Por eso fue muerto 33 días después de su elección. Después tuvimos el obispo Wojtyla, que se presentó como Juan Pablo II y que engañó mucha gente porque era un hombre muy carismático y que tenía mucha capacidad de se mostrar piedoso y que convencía a las multitudes a seguir esta nueva iglesia fundada por Juan XXIII y Pablo VI. Por eso tomó el nombre de Juan Pablo. Pero sabemos bien, cuando estudiamos mejor su vida y sus enseñanzas, que este hombre no era católico y no podría ser papa. Y después se siguió el padre Ratzinger, que tomó el nombre de Benedicto XVI. Ese también se presentó un poco más conservador y estaba ahí buscando convencer a las personas que no era problema celebrar la misa tradicional, cosas así. Pero estuvo siempre en el control de los tradicionalistas para impedir que estas personas pudieran se organizar y pudieran llegar a la conclusión clara, como estas hermanas llegaron, de que la secta del Vaticano II no es la Iglesia Católica. Pero ahora, de una cierta forma, estamos más bien informados después de más de 10 años que tenemos ahí en Roma el señor Bergoglio, que se presenta como Papa Francisco. Sabemos que este hombre es muy peligroso y está ahí llevando la revolución de Vaticano II hasta sus últimas consecuencias. Entonces,
Tenemos acá en manos estas conclusiones de este manifiesto de las hermanas Clarisas de Belorado y queremos animar las personas a buscar todas esas informaciones y buscar también a través de una vida espiritual, en la oración del rosario, en la busca de la lectura de la palabra de Dios y del magisterio de la iglesia auténtico, a buscar una verdadera conversión. Y quiero manifestar también que nuestra comunidad de monjes carmelitas está en total concordancia con estas monjas y le damos todo nuestro apoyo en la medida que sabemos que ellas están bien intencionadas con este deseo, como vemos ahí en la entrevista de la madre, de mantener su fe y mantener su vocación de monjas contemplativas. Entonces, que Dios pueda bendecir a estas hermanas y que su ejemplo pueda ser también ocasión de animar muchas otras comunidades de religiosas y religiosos en el mundo entero, porque con apoyo de la vida consagrada podemos también después caminar más fácilmente para llevar esta situación gravísima a su termo con la elección de un verdadero papa. Mesmo que esto se pase fuera de Roma, tenemos el derecho de mantener la Iglesia de Cristo y de superar esa impostura que está hoy en Vaticano con nuestro trabajo por la elección de un romano pontífice. Que Dios pueda nos ayudar en todo eso y nos consolar con su Espíritu Santo en todas las persecuciones y con la gracia de Dios podamos caminar juntos con la fuerza de la Virgen María para combatir todos los errores y todo el mal que el diablo hace hoy en el mundo. Y que Dios sea bendito para siempre. Amén.